Hola, me llamo Patricia Mendoza y tengo 69 años. Vivo en una casa tranquila en Cuernavaca, rodeada de bugambilias y fotografías en blanco y negro que casi nadie entiende. Hoy voy a contarles algo que guardé en absoluto silencio durante más de 40 años. Una historia sobre fascinación, sobre secretos imposibles y sobre lo que una mujer es capaz de ocultar cuando la persona equivocada confía en ella. Si alguna vez se preguntaron qué tan lejos pueden llegar cuando alguien poderoso los elige como cómplice, tal vez encuentren algo de su propia sombra en la mía. Soy viuda ahora. Trabajé durante décadas como maestra de literatura en una preparatoria modesta. Nada extraordinario, nada que llamara la atención. Y justamente así quise vivir después de lo que pasó. Discreta, callada, casi invisible. Tengo 2 hijos adultos que viven en Monterrey con sus propias familias. Nos hablamos por teléfono cada semana, pero sé que hay un muro entre nosotros que nunca pude derribar del todo. Un muro construido con mentiras necesarias. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han idolatrado a alguien. Tal vez tuvieron un ídolo que las deslumbró, que las hizo soñar. Tal vez descubrieron que detrás del brillo había oscuridad. Yo viví esa desilusión de la forma más brutal posible. Y recién ahora, 4 décadas después, me siento lista para romper el silencio. Déjenme llevarlas de regreso a 1978. Yo tenía 23 años y vivía en la Ciudad de México con una obsesión, convertirme en actriz. Acababa de terminar un curso en el Instituto Andrés Soler. Era bonita, o eso me decían, alta, delgada, con cabello negro largo hasta la cintura y ojos verdes que llamaban la atención. Pero la belleza en el ambiente artístico mexicano de esos años era moneda común. Hacían falta contactos, suerte y una determinación que yo apenas estaba descubriendo que tenía. Vivía en un departamento diminuto en la colonia Narvarte que compartía con otras 2 aspirantes a Dot Andats, actrices. El dinero apenas alcanzaba. Comíamos quesadillas y sopa instantánea. Íbamos a castings todos los días. Nos rechazaban en todos lados. Yo era demasiado alta, demasiado delgada, demasiado seria, demasiado algo. Nunca lo suficiente de lo que buscaban. Mi familia estaba en Puebla. Mi padre era contador en una fábrica textil. Mi madre era ama de casa y profundamente católica. Habían aceptado a regañadientes mi decisión de irme a la capital a buscar fama, pero con una condición: que no los avergonzara, que mantuviera la decencia, que regresara si las cosas no funcionaban. Yo les escribía cartas optimistas mintiendo sobre audiciones exitosas que nunca existieron. Fue un martes de septiembre cuando todo cambió. Una amiga del curso, Sofía Ramírez, me llamó emocionadísima. Tenía un contacto. Alguien cercano a alguien importante necesitaba una asistente personal. No era actuación, pero pagaban extraordinariamente bien, y el trabajo era con gente del medio artístico. Podría abrir puertas. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. La entrevista fue en Polanco, en un edificio art déco impresionante. Me recibió un hombre mayor llamado Ernesto Beltrán, secretario privado y coordinador de agenda. Vestía traje impecable, tenía modales refinados y una forma de hablar que imponía respeto inmediato. Me hizo preguntas extrañas, no sobre experiencia laboral o habilidades administrativas, sino sobre discreción, lealtad y capacidad de guardar secretos. Me preguntó si era chismosa, si hablaba de más, si podía mantener la boca cerrada incluso bajo presión. Le aseguré que sí, que era de absoluta confianza. Él me observó con esos ojos calculadores durante un silencio eterno. Luego asintió y me dijo que el trabajo era asistir personalmente a una figura pública muy importante, alguien que valoraba su privacidad por encima de todo, alguien que no toleraba traiciones. Ernesto no me dijo inmediatamente para quién trabajaría, solo me explicó las condiciones: vivir de lunes a viernes en la residencia de la empleadora, disponibilidad total, sueldo generoso que triplicaba lo que cualquier secretaria normal ganaba, contrato de confidencialidad estricto.
Me entregó un documento de 5 páginas lleno de cláusulas legales sobre privacidad y penalizaciones por divulgación de información. Lo firmé sin leer completamente, deslumbrada por la cantidad de dinero que mencionaban. Cuando finalmente me dijeron para quién trabajaría, sentí que el corazón se me detenía. María Félix, la doña, el ícono máximo del cine mexicano, la mujer más bella, más poderosa, más inalcanzable del país. Yo crecí viendo sus películas en el cine de mi pueblo. Mi madre coleccionaba recortes de revista con sus fotos. Era un mito viviente y yo iba a trabajar directamente con ella. El primer día llegué a la residencia en Polanco con las manos temblando. Era una casa enorme de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera y una seguridad discreta pero omnipresente. Ernesto me recibió en la entrada y me llevó por pasillos decorados con arte prehispánico, pinturas de Diego Rivera, fotografías enmarcadas de momentos gloriosos del cine de oro. Me explicó mis funciones mientras caminábamos: organizar correspondencia, coordinar citas personales no profesionales, acompañar a la señora en salidas privadas, ayudar con vestuario cuando fuera necesario, ser sus ojos y oídos con personas que no eran de total confianza. Básicamente, convertirme en su sombra. Me asignaron un cuarto en el ala de servicio. Era pequeño pero elegante, con baño propio, mucho más lujoso que cualquier lugar donde había vivido. Ernesto me dio instrucciones finales antes de presentarme. Nunca interrumpir cuando ella estuviera hablando. Nunca hacer preguntas sobre su vida privada a menos que ella abriera el tema. Nunca comentar con nadie externo lo que viera o oyera dentro de esa casa. Y sobre todo, nunca traicionarla. Esa tarde, conocí a María Félix. Estaba en la sala principal, sentada en un sillón de terciopelo verde como si fuera un trono, vestida con un traje sastre color crema y joyería espectacular. Tenía 64 años en ese entonces, pero seguía siendo devastadoramente hermosa. Su presencia llenaba el espacio de una forma casi sobrenatural. Me observó de arriba abajo, con esos ojos felinos que habían seducido a millones. No sonrió. Me preguntó mi nombre, de dónde venía, qué estudiaba. Le respondí con voz temblorosa. Luego me preguntó si era discreta. Le juré que sí. Me dijo algo que nunca olvidaré. La belleza es pasajera, muchacha, pero la lealtad es eterna. Si me eres leal, te protegeré. Si me traicionas, te destruiré. ¿Entendido? Entendido, respondí. Y comenzó mi vida dentro del mundo privado de la mujer más fascinante y aterradora que conocería jamás. Los primeros meses fueron de puro deslumbramiento. Trabajar con María Félix era como vivir dentro de una película de la época dorada que nunca terminaba. Cada día era un desfile de lujo. Anécdotas increíbles y personalidades fascinantes que pasaban por esa casa. Yo me levantaba a las 7 de la mañana. Revisaba la correspondencia que llegaba por correo, separando invitaciones importantes de cartas de admiradores. Organizaba su closet inmenso. Coordinaba con diseñadores que le enviaban piezas exclusivas. Atendía llamadas telefónicas filtrando quién merecía hablar directamente con ella. María tenía rutinas muy específicas. Desayunaba siempre a las 9 en punto. Jugo de naranja recién exprimido, café negro, pan tostado con mermelada de frambuesa y fruta fresca. Le molestaba profundamente cualquier variación. Si el café no estaba a la temperatura exacta, lo notaba inmediatamente y alguien pagaba las consecuencias con su mirada de hielo. Pasaba las mañanas leyendo periódicos, revisando guiones que ocasionalmente le enviaban aunque ya casi no actuaba, atendiendo llamadas de amigos cercanos. Hablaba por teléfono durante horas con personas del medio artístico, políticos, empresarios, siempre con ese tono de voz que mezclaba encanto y autoridad absoluta. Las tardes eran para visitas. Llegaban escritores, pintores, actores jóvenes que buscaban su bendición, periodistas selectos a quienes concedía entrevistas controladas. Yo servía bebidas. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto. Me quedaba cerca por si necesitaba algo, pero suficientemente lejos para no entrometer. Fue durante esas visitas que empecé a entender su verdadera naturaleza. María Félix era brillante, culta, ingeniosa,
pero también cruel cuando quería hacerlo. Destrozaba a la gente con comentarios aparentemente casuales. Humillaba con elegancia. Disfrutaba viendo a otros retorcerse intentando complacerla. Una tarde llegó una actriz joven, muy bonita, buscando consejos. María la recibió con amabilidad aparente. Le hizo preguntas sobre su carrera, sus aspiraciones. La chica respondía, emocionada, creyendo que estaba ganándose el favor de la gran diva. Y entonces María dijo con voz suave, «Querida, tienes cara bonita, pero careces de presencia. La cámara te devora. Mejor busca un marido rico y dedícate a eso». La chica salió llorando. María se sirvió más champán y sonrió. Yo presencié docenas de esos momentos. Al principio me horrorizaban, luego me acostumbré. Luego empecé a admirar esa crueldad como poder. Ella no necesitaba ser amable, porque no necesitaba nada de nadie. Era autosuficiente, inalcanzable, intocable, pero conmigo era diferente. No sé por qué. Tal vez porque yo era joven y callada. Tal vez porque veía algo en mí que le recordaba a alguien, pero empezó a tratarme con una calidez que otros no recibían. Me preguntaba por mi familia, por mis sueños de actuar. Me regalaba vestidos que ya no usaba. Me incluía en conversaciones que normalmente habría tenido en privado. Una noche, después de una cena con amigos cercanos, cuando todos se detienen, habían ido, me pidió que me quedara. Nos sentamos en la terraza con vista a la ciudad iluminada. Ella fumaba un cigarrillo en boquilla de marfil. Yo sostenía una copa de vino que apenas probaba por nervios. Me habló de su juventud, de cuando era Patricia Mendoza en Guadalajara, antes de convertirse en María Félix. Me contó sobre la pobreza que había conocido, las humillaciones, los hombres que la habían subestimado y después destruido cuando alcanzó el poder. Me dijo algo que se me grabó. El mundo te perdona ser pobre, muchacha, pero nunca te perdona ser poderosa siendo mujer. Esa noche sentí que estábamos conectando de verdad, que ella me estaba abriendo una puerta a su mundo interior. No sabía todavía que esa puerta llevaba a un abismo oscuro del que nunca saldría completamente. Pasaron 6 meses. Yo ya me sentía parte de esa casa, de esa vida extraordinaria. Mis amigas actrices me envidiaban. Mis padres en Puebla estaban orgullosos de que trabajara con alguien tan importante, aunque mi madre seguía preocupada de que no fuera a la iglesia lo suficiente. Yo les enviaba dinero cada mes, mucho más de lo que hubiera ganado en cualquier otro trabajo. Me sentía exitosa por primera vez en mi vida. Fue en marzo de 1979 cuando empezó a cambiar todo. María comenzó a tener episodios de melancolía profunda que no entendía. Días enteros en los que se encerraba en su habitación, rechazaba visitas, apenas comía. Ernesto me explicó que eran temporadas que venían y se iban, que no hiciera preguntas, que solo me asegurara de que tuviera lo necesario. Pero una noche, durante uno de esos episodios oscuros, me llamó a su habitación pasadas las 11. Entré y la encontré sentada frente a su tocador, todavía perfectamente maquillada y peinada, a pesar de la hora, mirándose al espejo con una expresión que nunca le había visto. Vulnerabilidad. Me pidió que me sentara. Lo hice en el borde de la cama enorme con dosel. Ella siguió mirándose al espejo mientras hablaba. Me preguntó si yo creía en el amor verdadero, en ese amor que te destruye y te salva al mismo tiempo. Le respondí que sí, aunque honestamente nunca lo había experimentado. Entonces comenzó a contarme una historia. Me habló de un hombre que conoció en 1943, durante la filmación de Doña Bárbara. No era actor, no era director, era alguien del equipo técnico, un iluminador llamado Esteban Montoya, joven, guapo de una forma ruda, completamente diferente a los galanes refinados que la rodeaban. Se enamoró de él con una intensidad que la asustaba. Tuvieron un romance secreto durante meses. Él era el único hombre que no la trataba como diosa inalcanzable, que la hacía sentir mujer real, que le hablaba sin reverencia. María lo describía con una pasión que me resultaba casi perturbadora viniendo de ella. Pero había un problema enorme. Ella estaba casada entonces con Enrique Álvarez,
un empresario poderoso y brutalmente celoso. Y Esteban también. Estaba casado con una mujer del pueblo, alguien que había quedado embarazada antes de que él viniera a Trezá a trabajar a la ciudad. María me contó que planearon escaparse juntos. Esteban le prometió que dejaría a su esposa, que resolverían todo. Ella estaba dispuesta a arriesgar su carrera que apenas comenzaba a despegar. Estaban listos para irse a Sudamérica, comenzar de nuevo donde nadie los conociera. Hicieron planes específicos. Se encontrarían en la estación de tren de Buenavista una madrugada de julio. Esteban llegaría primero con documentos falsos para ambos. Ella llegaría después con joyas que podría vender para financiar su nueva vida. María llegó a la estación a las 4 de la mañana con una maleta pequeña y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se desmayaría. Esperó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esteban nunca apareció. Durante días lo buscó desesperadamente. Mandó mensajes con gente de confianza. Fue al último lugar donde sabía que vivía. Nada. Había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Finalmente alguien le dio información. Esteban había vuelto con su esposa. La mujer había dado a luz a su hijo. Él había decidido quedarse, cumplir con su responsabilidad. Y además, alguien le había ofrecido mucho dinero para alejarse de María Félix. María me contó todo esto con voz plana, casi mecánica, pero sus manos temblaban ligeramente mientras encendía otro cigarrillo. Me dijo que esa traición la cambió para siempre, que el amor que sentía se convirtió en odio puro, que juró vengarse no solo de Esteban, sino de cualquiera que se atreviera a abandonarla. Pasaron los años, me explicó. Su carrera explotó, se volvió la estrella más grande de México. Luego conquistó Hollywood, Europa. Se casó y divorció varias veces. Tuvo amantes poderosos, acumuló riqueza y fama, pero nunca olvidó a Esteban Montoya. En 1956, 13 años después de la traición, María estaba en la cúspide de su poder. Tenía contactos en todos lados, políticos, empresarios, gente con influencia y pocos escrúpulos. Decidió que era tiempo de saldar cuentas. Contrató investigadores privados para localizar a Esteban. Lo encontraron viviendo en Veracruz, trabajando en una pequeña empresa eléctrica, casado todavía con la misma mujer, con 3 hijos. Vida tranquila, modesta, completamente alejado del mundo del cine. María me miró directo a los ojos por primera vez durante toda la conversación. Su expresión era de piedra fría. Me dijo que usó sus contactos para destruirlo sistemáticamente. Primero le quitaron el trabajo, con acusaciones falsas de robo. Luego lo demandaron por deudas que no existían. Presionaron a su esposa hasta que el matrimonio colapsó. Le cerraron todas las puertas laborales. En 6 meses, Esteban Montoya había perdido todo. Trabajo, familia, casa, dignidad. Estaba viviendo en la calle, alcoholizado, quebrado por completo. Y entonces María dio el golpe, Echesentiwe. Final. Me dijo con esa voz fría que helaba la sangre, que mandó a alguien a hacerle una oferta. Podía recuperar algo de su vida si aceptaba venir a la Ciudad de México a hablar con ella personalmente, a pedirle perdón de rodillas por lo que le había hecho. Esteban, desesperado y destruido, aceptó. Llegó a la Ciudad de México en octubre de 1956. Alguien lo recogió en la estación. Lo llevó a una casa en las afueras, en Tlalpan, una propiedad discreta que María usaba ocasionalmente. Ella estaba ahí esperándolo. Me describió la escena con una precisión que me erizaba la piel. Esteban había envejecido mal, estaba demacrado, olía a alcohol y desesperación. Cuando la vio, tan hermosa y poderosa como siempre, se quebró, lloró, le pidió perdón, le suplicó ayuda para recuperar algo de su vida. María lo escuchó en silencio. Luego le dijo que lo perdonaba, que le daría dinero para empezar de nuevo, que podía irse en paz. Esteban lloraba de alivio. Le besaba las manos, agradeciéndole. Y entonces María hizo una seña. 2 hombres que estaban esperando en la habitación contigua entraron.
Esteban no entendió qué pasaba hasta que fue demasiado tarde. María se detuvo ahí. Se quedó mirando su reflejo en el espejo. El silencio se extendió durante lo que me pareció una eternidad. Yo estaba paralizada en esa cama, sin atreverme a respirar siquiera. Finalmente le pregunté con voz apenas audible qué había pasado con Esteban. María giró lentamente en su silla del tocador y me miró con esos ojos que habían seducido a generaciones, pero que en ese momento solo contenían oscuridad absoluta. Desapareció. Me dijo simplemente, como él me hizo desaparecer a mí de su vida 13 años antes. Justicia poética, ¿no crees? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Le pregunté temblando qué significaba exactamente desapareció. María sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo mucho más frío. Me explicó que Esteban Montoya nunca volvió a Veracruz. Su familia lo reportó como desaparecido. La policía hizo investigaciones superficiales que no llegaron a ningún lado. Con el tiempo se asumió que había muerto en la calle, víctima de su alcoholismo y depresión, otro hombre roto por la vida que se perdió en las sombras de la ciudad. Pero María sabía la verdad. Y ahora yo también. Me dijo que había gente leal a ella, gente con recursos y sin escrúpulos, que habían manejado el asunto de forma permanente, que el cuerpo nunca sería encontrado, que ella había borrado a Esteban Montoya de la existencia tan completamente como él había intentado borrarla de la suya cuando la abandonó. Sentí que iba a vomitar. Me levanté de la cama tambaleándome. María se levantó también, se acercó a mí y me tomó de los hombros con manos sorprendentemente fuertes. Me miró directamente a los ojos. Te estoy contando esto porque confío en ti, Patricia, me dijo, porque necesito que alguien, Dios de nos sepa quién soy realmente. Porque llevo esta verdad dentro de mí durante 23 años y me está pudriendo. Pero si alguna vez, le cuentas esto a alguien mientras yo viva, te destruiré de formas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza porque no me salían las palabras. Ella me soltó. Volvió a su tocador. Se retocó el lápiz labial con manos perfectamente firmes y me dijo que podía retirarme a dormir. Volví a mi cuarto caminando como zombi. Me encerré con llave, me senté en el piso y lloré en silencio durante horas. Acababa de descubrir que la mujer a quien admiraba, a quien servía, era responsable del asesinato de alguien. Y yo era ahora su cómplice, solo por saber. Los días que siguieron fueron tortura. Intentaba actuar normal, hacer mis tareas, sonreír cuando era necesario, pero por dentro estaba desmoronándome. Cada vez que veía a María me acordaba de lo que me había contado. Cada vez que la escuchaba reír, preguntaba cómo podía vivir con eso. Pensé en renunciar. Pensé en irme sin dar explicaciones. Pero Ernesto me observaba constantemente, como si supiera que algo había cambiado. Y además, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? No tenía pruebas de nada. Solo tenía una historia que nadie me creería y que si intentaba contar probablemente me costaría todo. Fue una semana después cuando María volvió a buscarme de noche. Esta vez su actitud era diferente, más suave, casi maternal. Me pidió perdón por haberme asustado. Me dijo que no debió cargarme con ese peso, que había sido egoísta de su parte. Luego me ofreció algo, un aumento considerable de sueldo y la promesa de ayudarme a entrar al medio artístico. Conocía directores, productores, gente que le debía favores. Podía abrirme puertas que de otra forma permanecerían cerradas para siempre. Era un soborno elegante. Estaba comprando mi silencio, mi lealtad, mi complicidad. Y la parte más terrible es que funcionó. Acepté. Porque yo también quería esa vida brillante, esas oportunidades. Porque era joven y ambiciosa y estúpida. Porque me convencí de que Esteban probablemente se lo merecía por haberla traicionado. Los meses siguientes María cumplió su palabra. Me presentó con productores importantes. Me consiguió audiciones para telenovelas. En enero de 1980 conseguí mi primer papel pequeño en una producción de Televisa. No era protagonista,
Era apenas un personaje secundario con 10 líneas de diálogo, pero era un inicio. Mi vida cambió. Empecé a ganar dinero propio, además de mi sueldo como asistente. Mis padres estaban orgullosísimos. Mis amigas me envidiaban abiertamente. Yo estaba cumpliendo el sueño que me había traído a la Ciudad de México. Pero cada noche, cuando me acostaba, veía a Esteban Montoya. Me lo imaginaba en esa casa de Tlalpan, dándose cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa. Me imaginaba su terror, me imaginaba sus últimos momentos. Y me odiaba por seguir ahí, por seguir aceptando los favores de su asesina. En abril de 1980 conocí a Rodrigo Salazar en el set de la telenovela. Era productor ejecutivo, 15 años mayor que yo, divorciado, con 2 hijos. Era guapo de forma convencional, culto, amable. Empezamos a salir. En 6 meses estábamos hablando de matrimonio. Le conté que trabajaba como asistente de María Félix. Se impresionó muchísimo. Me hizo 1000 preguntas sobre ella. ¿Qué comía? ¿Cómo era realmente si era tan dura como decían? Yo le contaba anécdotas seguras, divertidas, pero nunca la verdad. Nunca lo que realmente sabía. Nos casamos en noviembre de 1980. María asistió a la boda. Fue la sensación del evento. Todos querían saludarte, fotografiarse con ella. Ella estaba radiante, encantadora, feliz por mí. Me regaló un collar de esmeraldas que valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Le agradeció con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de la ceremonia, cuando estábamos a punto de irnos de luna de miel, María me apartó un momento, me abrazó, me susurró al oído. Nunca olvides quién te dio alas para volar, muchacha. Y nunca olvides que también puedo quitártelas. Me quedé helada. Rodrigo preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba emocionada. Nos fuimos a Acapulco. Intenté disfrutar mi luna de miel, pero las palabras de María resonaban en mi cabeza constantemente. Cuando regresamos, le dije a María que renunciaría, que ya me había casado, que iba a concentrarme en mi carrera como actriz y en formar una familia. Ella lo aceptó con elegancia aparente. Me dijo que la puerta siempre estaría abierta, que podía visitarla cuando quisiera, que seguiríamos siendo amigas. Pero no éramos amigas, éramos algo mucho más oscuro. Ella tenía un secreto mortal que me había confiado y que me ataba a ella para siempre. Y ambas lo sabíamos. Los años pasaron. Tuve a mi primer hijo en 1982, una niña que se llamó Daniela. Mi segundo hijo, Rodrigo Jr., nació en 1984. Mi carrera como actriz fue modesta. Algunos papeles en telenovelas, nunca protagonista, siempre personajes secundarios. Rodrigo ascendía en Televisa. Nos mudamos a una casa bonita en Coyoacán. Teníamos una vida cómoda, estable. Desde afuera parecíamos la familia perfecta. Pero yo vivía con un peso constante en el pecho. Cada vez que veía a María en la televisión, cada vez que leía una entrevista suya, cada vez que alguien mencionaba su nombre, me acordaba. El secreto vivía dentro de mí como un parásito que lentamente me consumía. María y yo mantuvimos contacto esporádico. Ella me llamaba ocasionalmente para tomar café, para preguntarme cómo estaban los niños. Siempre era amable, siempre generosa. Me mandaba regalos costosos en Navidad, pero yo sabía que esas llamadas, esas visitas, eran recordatorios, recordatorios de que ella seguía ahí, de que yo seguía atada. En 1987 pasó algo que me desestabilizó completamente. Estaba en una librería del centro comprando libros para mi hija cuando vi un periódico viejo en la sección de hemeroteca. Era de octubre de 1956. Por curiosidad morbosa, empecé a buscar. Y lo encontré. Una nota pequeña en la sección policíaca. Hombre de Veracruz desaparecido en la capital. Mencionaba a Esteban Montoya, 42 años, reportado como desaparecido por su hermana. Daba detalles. Había venido a la Ciudad de México buscando trabajo. Su familia no había vuelto a saber de él. Se sospechaba que había sido víctima de su alcoholismo. Pero lo que me destrozó fue la fotografía.
Era pequeña, borrosa, pero ahí estaba. Esteban Montoya mirando a la cámara con una sonrisa tímida. No era el monstruo que me había imaginado. Era solo un hombre, uno que probablemente había cometido errores, que había sido débil, pero que no merecía lo que le pasó. Compré una copia de ese periódico. La guardé escondida en el fondo de mi closet. A veces, en momentos de debilidad extrema, la sacaba y miraba esa foto preguntándome si debía hacer algo, decir algo, buscar justicia de alguna forma. Pero nunca hice nada, porque tenía miedo, porque tenía hijos que proteger, porque mi vida entera estaba construida sobre favores que María me había dado. Y porque, honestamente, no sabía si alguien me creería. En 1990 empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba en las madrugadas sin poder respirar, sintiendo que me ahogaba. Rodrigo me llevó con psiquiatras. Me recetaron ansiolíticos. Le dije a los doctores que era estrés por el trabajo, por la maternidad. Nunca mencioné la verdad. Rodrigo empezó a notar que algo andaba profundamente mal conmigo. Me preguntaba constantemente qué me pasaba, por qué estaba tan distante, qué me preocupaba tanto. Yo no podía decirle. El secreto era como un muro entre nosotros que se hacía más alto cada año. En 1995 decidí dejar de actuar completamente. Le dije a Rodrigo que quería concentrarme en la familia. Él lo aceptó, aunque estaba confundido. La verdad era que no soportaba seguir en el medio artístico, en ese mundo donde María Félix era una diosa intocable, y yo sabía la verdad que nadie más conocía. Empecé a dar clases de literatura en una preparatoria. Trabajo tranquilo, anónimo, lejos de reflectores. Mis hijos crecían. Rodrigo trabajaba cada vez más. Nos volvimos extraños viviendo bajo el mismo techo. María seguía llamando ocasionalmente. Las conversaciones eran cada vez más tensas. Ella sabía que yo me estaba alejando, que estaba intentando escapar de su órbita, pero me recordaba sutilmente que nunca podría irme del todo, que lo que sabía me ataba a ella para siempre. Fue en el año 2000 cuando todo comenzó a colapsar. Rodrigo me pidió el divorcio. Había conocido a alguien más, una productora joven de su trabajo. Me dijo que llevábamos años siendo solo compañeros de cuarto, que ya no había amor entre nosotros, que merecíamos ser felices. Acepté el divorcio sin pelear. Tenía razón. Nuestro matrimonio había muerto hacía años, asfixiado por el secreto que yo cargaba y que nunca pude compartir con él. Los niños ya eran adolescentes. Daniela tenía 18, Rodrigo Jr. tenía 16. Lo entendieron, o al menos fingieron entenderlo. Me quedé con la casa en Coyoacán. Rodrigo fue generoso con la manutención. Seguí dando clases. Empecé terapia de nuevo, esta vez con una psicóloga, que realmente intentaba llegar al fondo de mis problemas, pero yo seguía sin poder decir la verdad. En abril de 2002, recibí una llamada de Ernesto. Su voz sonaba quebrada. María Félix había muerto. Tenía 88 años. Había sido una muerte tranquila, en su casa, rodeada de lujo como vivió toda su vida. Colgué el teléfono y me senté en el piso de mi cocina. No lloré. Sentí algo extraño, alivio mezclado con culpa. Ella se había ido y su secreto moría con ella. Yo finalmente estaba libre, o eso pensé. El funeral fue multitudinario. Todo México lloraba a la doña. Asistieron presidentes, artistas, gente de todas las clases sociales. Yo estuve ahí, vestida de negro, observando desde lejos. Veía a todos esos admiradores llorando por un ícono que no conocían realmente. Y yo, que sí la conocía, me sentía vacía. Ernesto se acercó después de la ceremonia. Me entregó un sobre. Me dijo que María había dejado instrucciones de dármelo después de su muerte. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había dos cosas. Primera, un cheque generoso. Última prueba de su generosidad o último soborno para asegurar mi silencio, nunca supe cuál. Y segunda, una carta escrita a mano con su caligrafía elegante e inconfundible. La carta decía: Patricia, si estás leyendo esto es porque finalmente me he ido.
Quiero que sepas que nunca me arrepentí de lo que hice. Esteban me destruyó primero y yo solo devolví el golpe. El mundo es cruel con las mujeres que se atreven a tener poder y yo me negué a ser víctima. Tú fuiste la única persona en quien confié completamente. Guarda mi secreto. Protege mi legado y vive la vida que yo te ayudé a construir sin culpa. Con cariño eterno, María. Rompí la carta en pedazos pequeños esa misma noche. Quemé los pedazos en el lavabo de mi baño. Lloré mientras las cenizas desaparecían por el drenaje. Los años que siguieron fueron extraños. México seguía idolatrando a María Félix. Se hicieron documentales, libros, homenajes. Cada vez que veía su imagen en algún lado, cada vez que escuchaba a alguien hablar de ella como ícono feminista, como mujer poderosa, sentía náuseas, porque yo sabía la verdad. Sabía que detrás de esa fachada de poder y glamour había oscuridad, venganza, muerte. Mis hijos crecieron y formaron sus propias familias. Daniela se casó con un arquitecto, tuvieron 2 niños. Rodrigo Jr. se fue a vivir a Monterrey por trabajo. También se casó. Yo me quedé sola en Coyoacán, dando clases, envejeciendo, cargando mi secreto. En 2010 empecé a escribir. Al principio eran solo fragmentos, memorias sueltas de mi tiempo con María, pero poco a poco se convirtió en algo más, en un testimonio completo de lo que había vivido, de lo que sabía. Lo guardaba en archivos digitales encriptados. Nunca lo mostré a nadie. Era solo para mí, una forma de procesar, de intentar entender cómo había llegado a ese punto de mi vida. En 2015, en una de esas noches de insomnio que se habían vuelto mi normalidad, hice algo que cambiaría todo. Busqué en internet información sobre Esteban Montoya. No esperaba encontrar nada. Habían pasado casi 60 años desde su desaparición, pero encontré algo, un blog de genealogía familiar mantenido por alguien llamado Carmen Montoya. Era su nieta, la hija de uno de sus hijos. Había publicado fotos viejas de Esteban, documentos familiares, una sección dedicada a su misterioso abuelo que había desaparecido en 1956 y del que nunca se volvió a saber. Carmen había investigado durante años. Había encontrado inconsistencias en la historia oficial. Tenía sospechas de que su abuelo no había muerto de alcoholismo en la calle, sino que algo más oscuro había pasado. Pedía información, cualquier pista que pudiera ayudarla en resolver el misterio. Leí ese blog completo llorando. Aquí estaba la familia de Esteban, generaciones después todavía buscando respuestas. Y yo las tenía. Yo sabía exactamente qué le había pasado. Pasé semanas debatiendo qué hacer. Le escribía a Carmen, le contaba la verdad, finalmente hacía justicia después de tantos años, pero entonces pensaba en las consecuencias. María ya estaba muerta, sí, pero su reputación seguía viva. Si yo hablaba, destruiría el legado de una de las figuras más importantes del cine mexicano. ¿Tenía derecho a hacer eso? ¿Importaba la verdad más que la leyenda? Y además, ¿quién me creería? No tenía pruebas físicas, solo tenía mi palabra contra el mito de María, Félix. Probablemente me llamarían loca, buscadora de atención, alguien inventando historias sobre una mujer muerta que no podía defenderse. Al final no hice nada. Cerré ese blog y traté de olvidarlo. Pero la culpa se intensificó. Ahora no solo cargaba con el secreto, sino también con la cobardía de no hacer lo correcto. En 2018 mi salud empezó a deteriorarse. Problemas cardíacos, presión alta, ansiedad crónica. Los doctores me decían que era la edad, el estrés acumulado de años. Yo sabía que era el peso del secreto literalmente matándome. Rodrigo, mi ex esposo, murió en 2019 de un infarto. Fuimos a su funeral. Los niños lloraron. Yo también, pero no solo por él. Lloraba por todo lo que habíamos perdido, por el matrimonio que el secreto había destruido, por la vida normal que pude haber tenido si nunca hubiera conocido a María Félix. Fue después de ese funeral que Daniela se sentó conmigo en mi sala de Coyoacán. Me dijo que estaba preocupada por mí, que me veía consumida por algo,
que necesitaba hablar de lo que fuera que me estuviera destruyendo. Por primera vez en décadas, consideré seriamente contar la verdad, pero no pude. Le dije que solo era tristeza por su padre, por envejecer, por la soledad. Daniela me abrazó. Me dijo que me amaba. Se fue sin saber que su madre era cómplice de asesinato. La pandemia de 2020 me encerró completamente, sola en mi casa, sin poder salir, con demasiado tiempo para pensar. Las pesadillas empeoraron. Soñaba con Esteban Montoya constantemente. Lo veía entrando hacia esa casa en Tlalpan. Lo veía dándose cuenta de la trampa. Lo veía muriendo. Me desperté una madrugada de julio de 2020 con un ataque de pánico tan severo que llamé a una ambulancia. Me hospitalizaron 3 días. Los doctores querían medicarme más fuertemente. Les dije que solo necesitaba descansar, pero lo que realmente necesitaba era confesar. Necesitaba sacar ese veneno que llevaba adentro desde 1979. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que yo también muriera llevándola a la tumba. Fue entonces que decidí escribir esto, no como memorias privadas, sino como testimonio público. Una confesión completa de lo que sé, de lo que viví, de lo que callé durante más de 40 años. Sé que al hacerlo destruiré parte del legado de María Félix. Sé que mucha gente no me creerá. Sé que me llamarán traidora, mentirosa, oportunista buscando atención. Pero también sé que en algún lugar Carmen Montoya sigue buscando respuestas sobre su abuelo. Y merecen saberlas. En 2022 contacté finalmente con Carmen a través del blog. No le dije inmediatamente quién era o qué sabía, solo le pregunté si seguía investigando. Me respondió que sí, que nunca había dejado de buscar la verdad. Le dije que tenía información, pero que necesitaba tiempo para decidir si compartirla. Ella fue paciente, respetuosa. Me dijo que cualquier cosa que pudiera ayudar sería invaluable. Pasé meses debatiendo, escribiendo y reescribiendo este testimonio, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si romper décadas de silencio valía la pena. Pero entonces pensé en Esteban, en que murió solo, traicionado, sin que nadie pagara por su asesinato, en que su familia pasó casi 70 años sin saber qué le pasó realmente, en que María Félix murió venerada, poderosa, sin enfrentar consecuencias por lo que hizo. Y decidí que sí, que valía la pena, que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre vale la pena. En enero de 2023 le mandé a Carmen todo lo que sabía. Le conté la historia completa. Le di fechas, nombres, detalles. Le expliqué por qué había callado tanto tiempo. Le pedí perdón por no haber hablado antes. Carmen me respondió una semana después. Estaba devastada, pero también agradecida. Me dijo que finalmente, después de casi 70 años, su familia tendría respuestas. Que aunque Esteban no había sido perfecto, no merecía lo que le pasó. Que la verdad, finalmente, importaba más que el mito. Carmen me preguntó si estaría dispuesta a dar testimonio formal. Tal vez ayudar a reabrir el caso, aunque fuera simbólicamente. Le dije que sí, que estaba lista para enfrentar las consecuencias de finalmente decir la verdad. Pero entonces algo inesperado pasó. El abogado que Carmen contrató me contactó. Me explicó que sin pruebas físicas, sin cuerpo, sin testigos adicionales, sería casi imposible probar algo legalmente. Habían pasado demasiados años. Todos los involucrados directos probablemente estaban muertos. Era mi palabra contra nada. Me sentí devastada. ¿Había roto mi silencio para nada? ¿La verdad no importaba si no podía probarse? El abogado me dijo algo que me consoló un poco. Aunque no pudiera haber justicia legal, la verdad histórica importaba. Documentar lo que pasó, aunque no resultara en cargos criminales, era valioso. La historia necesitaba conocer todas sus facetas, incluyendo las oscuras. Fue en ese momento que decidí hacer esto, contar mi historia públicamente. No para destruir a María Félix por venganza, sino para dar voz a Esteban Montoya y a todos los que cayeron víctimas del poder sin límites. Mis hijos se enteraron de mi decisión. Daniela me suplicó que no lo hiciera. Me dijo que arruinaría mi reputación, que la gente me odiaría,
que no valía la pena. Rodrigo Jr. fue más comprensivo, pero también preocupado. Les expliqué que necesitaba hacerlo, que había vivido con este peso toda mi vida adulta, que me estaba matando literalmente, que necesitaba confesarlo antes de morir para poder tener algo de paz. Daniela lloró. Me dijo que me apoyaría aunque no lo entendiera. Rodrigo Jr. me abrazó y me dijo que era valiente. No me sentía valiente. Me sentía aterrada. En marzo de 2024 di mi primera entrevista formal. Fue con un periodista de investigación que Carmen me recomendó. Alguien serio, que verificaba hechos, que no sensacionalizaba. Conté todo, desde mi llegada a trabajar con María hasta la confesión nocturna, hasta la carta que recibí después de su muerte. El periodista tomó notas extensas, grabó todo, me hizo preguntas específicas, me advirtió que habría reacción negativa, que los admiradores de María Félix me atacarían, que me llamarían de todo, que necesitaba estar preparada. Le dije que lo estaba, aunque honestamente no lo estaba. Cuando la historia se publicó en junio de 2024, la reacción fue explosiva. La mitad de la gente me creyó. Me llamó valiente por finalmente decir la verdad sobre un ícono intocable. La otra mitad me destruyó en redes sociales. Me llamó mentirosa, traidora, alguien buscando fama a costa de una mujer muerta. Recibí amenazas. Gente diciendo que merecía morir por manchar la memoria de la doña. Otros diciendo que era una cobarde que había callado durante décadas y ahora quería atención. Fue brutal. Hubo días en que quise retractarme, decir que todo era mentira, volver al Landeszinit, silencio, pero Carmen Montoya me escribía constantemente. Me agradecía, me decía que su familia finalmente tenía paz sabiendo qué le había pasado a Esteban, y eso hizo que valiera la pena. Varios historiadores del cine mexicano me contactaron, algunos escépticos, otros intrigados. Empezaron a investigar por su cuenta. Encontraron inconsistencias en la biografía oficial de María, periodos donde su ubicación no estaba clara, conexiones con gente poderosa que podría haber facilitado lo que yo describía. No era prueba definitiva, pero era algo. Era validación de que mi historia era al menos plausible. Un documental independiente se hizo sobre el caso en 2025. Entrevistaron a Carmen, a mí, a descendientes de otras personas que trabajaron con María en esos años. Uno de ellos, el hijo de un chofer que trabajó para ella en los años 50, admitió que su padre siempre había dicho que la señora era capaz de cosas terribles cuando la traicionaban. El documental Nos Not Not Di concluyó nada definitivamente. Presentó mi testimonio, el contexto histórico, la desaparición documentada de Esteban Montoya, y dejó que la audiencia sacara sus propias conclusiones. La recepción fue mixta. Algunos lo vieron como revisionismo innecesario de una figura histórica. Otros lo vieron como justicia tardía para una víctima olvidada. Yo solo sentía alivio. Finalmente había hablado. Finalmente había roto el silencio que me había envenenado durante 46 años. Mi salud mejoró después de la confesión pública. Los ataques de pánico disminuyeron. Dormía mejor. Era como si sacar ese veneno de mi cuerpo me hubiera curado físicamente también. Daniela eventualmente entendió. Me dijo que ahora comprendía por qué había sido una madre tan distante emocionalmente durante años, por qué había tenido ese aire de tristeza constante, por qué mi matrimonio con su padre había fracasado. Rodrigo Jr. me visitó más seguido, trajo a sus hijos, mis nietos, a pasar tiempo conmigo. Por primera vez en décadas me sentía conectada con mi familia de verdad, pero también hubo pérdidas, viejas amistades del medio artístico que me cortaron completamente, gente que me acusó de traicionar a quien me había dado oportunidades, ex colegas que dejaron de hablarme. Lo acepté. Entendía que para mucha gente María Félix era un símbolo intocable y yo lo había profanado, pero también entendía que mi lealtad no podía ser hacia un símbolo, sino hacia la verdad. Carmen y yo nos hicimos amigas cercanas. Nos reuníamos ocasionalmente para café. Ella me contaba sobre Esteban, sobre la familia que nunca conoció a su abuelo. Yo le contaba las partes buenas de mi tiempo con María, porque también las hubo. Le dije que a pesar de todo,
María fue una mujer extraordinaria, brillante, talentosa, adelantada a su tiempo en muchos sentidos, pero también oscura, vengativa, capaz de crueldad extrema. Era ambas cosas simultáneamente, y la historia necesitaba conocer ambas facetas. En agosto de 2025, la familia Montoya hizo una ceremonia simbólica en memoria de Esteban. Invitaron a periodistas, historiadores, gente del medio artístico que quiso asistir. Yo estuve ahí. Carmen habló sobre su abuelo, sobre cómo su desaparición había marcado a la familia durante generaciones, sobre cómo finalmente tenían respuestas, aunque no justicia legal, sobre cómo la verdad, por dolorosa que fuera, había traído paz. Luego me pidió que hablara. Me levanté con las piernas temblando. Miré a las 50 personas reunidas ahí. Respiré hondo. Les dije que lamentaba profundamente haber callado tanto tiempo, que entendía que mi silencio había prolongado su dolor innecesariamente, que si pudiera regresar el tiempo habría hablado mucho antes, consecuencias o no. Les dije que Esteban Montoya merecía ser recordado no como el borracho que desapareció, sino como la víctima de una venganza brutal, que su muerte importaba, que su vida importaba. Muchos lloraron, yo también. Fue catártico de una forma que no puedo describir completamente. Después de la ceremonia, varios académicos se me acercaron. Me preguntaron si estaría dispuesta a dar más entrevistas, a participar en investigaciones históricas sobre el lado oscuro de la época de oro del cine mexicano. Les dije que si mi experiencia podía ayudar a iluminar verdades históricas que habían sido suprimidas, valdría la pena todo el dolor. Hoy, enero de 2026, tengo 69 años. Vivo tranquila en Cuernavaca, a donde me mudé hace un año buscando paz. El escándalo ha disminuido. La gente sigue debatiendo si mi testimonio es verdad o ficción, pero ya no me importa tanto. Sé lo que viví, sé lo que escuché. Sé que Esteban Montoya murió por órdenes de María Félix y que yo callé durante décadas por miedo, por ambición, por cobardía. No me considero heroína por finalmente hablar. Me considero alguien que hizo lo correcto demasiado tarde. Alguien que permitió que el miedo y la lealtad mal dirigida silenciaran la verdad durante 40 años, pero también entiendo las complejidades. María me dio oportunidades que probablemente nunca hubiera tenido. Me abrió puertas que estaban cerradas. Me trató, a su manera, con afecto genuino. Era una mujer compleja, víctima de su tiempo en muchos sentidos, cruel perpetradora en otros. Rompió barreras para las mujeres en el cine mientras destruía vidas en privado. Era ambas cosas. La historia, decidí, necesita complejidad. Necesita entender que nuestros héroes culturales pueden ser simultáneamente admirables y monstruosos, que el glamour puede ocultar oscuridad, que el poder sin límites corrompe incluso a los más brillantes. Pienso mucho en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera aceptado ese trabajo en 1978. Si hubiera seguido siendo una actriz mediocre luchando por papeles pequeños, probablemente habría sido más pobre, menos exitosa profesionalmente. Pero también habría sido más feliz. No habría cargado este peso. No habría destruido mi matrimonio con secretos. No habría vivido 4 décadas con pesadillas constantes. El precio de esas oportunidades que María me dio fue demasiado alto, y solo lo entendí completamente décadas después, cuando ya era demasiado tarde para muchas cosas. Hoy veo series y películas que idealizan la época de oro del cine mexicano, que presentan a las estrellas como diosas perfectas en un tiempo perfecto, y me dan ganas de gritarles la verdad, que detrás de ese glamour había abuso de poder, que detrás de esas sonrisas perfectas había oscuridad, que María Félix era brillante y bella y talentosa, sí, pero también era capaz de ordenar la muerte de alguien y vivir con eso sin aparente remordimiento. Mis nietos a veces me preguntan sobre mi tiempo trabajando con la doña. Les cuento las partes seguras, las fiestas elegantes, los vestidos hermosos, las conversaciones con gente famosa, pero también les digo que aprendan a ver más allá del brillo, que el poder sin ética es peligroso,
que la lealtad tiene límites, que la verdad, aunque duela, siempre importa más que proteger una imagen. Estoy escribiendo un libro de memorias completo. Será publicado después de mi muerte. He dejado instrucciones específicas. Mis hijos tendrán acceso a todo. Cartas, documentos, el periódico de 1956 que guardé todos estos años, grabaciones de mis conversaciones con María que hice secretamente en algunos momentos. No para venganza. María ya pagó lo que tenga que pagar en cualquier juicio que exista más allá de esta vida, sino para la historia, para que generaciones futuras entiendan la complejidad completa de estas figuras que idolatramos. Carmen me preguntó hace poco si me arrepentía de haber conocido a María Félix. Lo pensé mucho antes de responder. No me arrepiento de haberla conocido. Fue una experiencia extraordinaria que muy pocas personas tuvieron. Aprendí cosas sobre poder, sobre carisma, sobre complejidad humana que solo se aprenden en proximidad a figuras así. Pero me arrepiento profundamente de haber callado tanto tiempo, de haber elegido mi comodidad sobre la verdad, de haber sido cómplice por omisión. Si esta historia tocó algo en ti, si también guardaste secretos que te envenenaron, si también fuiste cómplice de algo terrible por miedo o por conveniencia, te pido que aprendas de mis errores. La verdad duele, sí. Romper el silencio tiene consecuencias, sí. Pero vivir con el veneno del secreto te mata lentamente de formas que ni siquiera percibes hasta que es demasiado tarde. Yo salí viva de esa experiencia, pero no salí completa. Dejé pedazos de mi conciencia, de mi integridad, de mi capacidad de ser feliz enterrados en ese secreto durante décadas. Sobreviví para contar la verdad, aunque tardía. Y esa verdad es esta. María Félix fue un ícono del cine mexicano, una mujer poderosa adelantada ante su tiempo, y también fue responsable de la muerte de Esteban Montoya. Ambas cosas son verdad simultáneamente. La historia no es blanco y negro. Los humanos somos complejos, contradictorios, capaces de grandeza y de horror al mismo tiempo. Y mi papel en todo esto fue ser testigo silencioso durante demasiado tiempo, cómplice por cobardía, sobreviviente cargando culpa. Pero ahora, finalmente, después de 46 años, he roto ese silencio. He dicho la verdad. Y aunque no puedo deshacer el daño de décadas de mentiras, puedo al menos morir sabiendo que al final elegí la verdad. Que Esteban Montoya descanse en paz. Que su familia tenga el consuelo de finalmente saber. Y que quien escuche esta historia entienda que el silencio nunca es neutral. Siempre toma un lado. Y yo elegí el lado equivocado durante demasiado tiempo. Hoy elijo la verdad. Tarde, imperfecta, dolorosa, pero verdad al fin.